La infancia es una etapa de la vida que se supone debería estar llena de amor, risas y momentos felices. Sin embargo, mi experiencia fue diferente. Crecí en un hogar donde el miedo y el dolor eran parte de mi rutina diaria. Mi padrastro, una figura que debería haberme protegido, se convirtió en mi verdugo. Mi madre, la persona que más amaba, se convirtió en la persona que más me falló. Este es mi relato, una historia de cómo sobreviví a una niñez marcada por el abuso y la negación. Esta es mi historia. Recuerdo la primera vez que el miedo se apoderó de mí. Tenía apenas 6 años y mi madre estaba en la cocina preparando la cena. El olor a arroz con pollo llenaba la casa, pero ese aroma familiar no podía ahogar el grito que retumbaba en mi pecho. Mi padrastro había llegado a casa después de un día largo y cansado, y su frustración se desbordó sobre mí. No sé qué hice para provocarlo, pero eso nunca importó. Lo único que sabía era que debía estar alerta y que cualquier cosa podía desatar su furia. El primer golpe fue una sorpresa. Una bofetada rápida que me hizo caer al suelo. Mi madre, en su mundo ajeno, no escuchó mi llanto. Cuando finalmente se dio cuenta, solo me miró con desdén, como si fuera yo la culpable de provocarlo. No le hagas caso, es solo un hombre cansado, me decía. Aprendí pronto que su cansancio era más importante que mi dolor. Los años pasaron y mi vida se convirtió en un ciclo de abuso y negación. Cada vez que mi padrastro levantaba la mano, mi corazón se detenía. Mi madre continuaba con su rutina, ignorando mis moretones y mis lágrimas. No es para tanto, decía. Es difícil para él, está bajo mucha presión. Pero para mí, esos golpes no eran solo marcas en la piel, eran cicatrices en mi alma. En la escuela, trataba de ser invisible. Me esforzaba por encajar, por ser la niña perfecta. Pero cuando mis compañeros hablaban de sus padres, yo solo podía sonreír y desviar la conversación. ¿Cómo podría explicar que mi hogar era un campo de batalla? A veces, las maestras se daban cuenta de mis moretones y preguntaban, pero siempre encontraba una forma de evadir la pregunta. Me caí, decía, y las palabras salían de mis labios como un mantra que me protegía, aunque sabía que la verdad era mucho más oscura. Los fines de semana eran los peores. Mi madre trabajaba largas horas y mi padrastro estaba en casa, borracho o simplemente enfadado. A menudo, me encontraba escondida en mi habitación, esperando que la tormenta pasara. Recuerdo un día en particular, cuando él entró en mi habitación sin tocar la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí, pequeña?, preguntó, y su tono me heló la sangre. Sabía que en ese momento no era su hijastra, sino un objeto de su ira. Me golpeó de nuevo, y esta vez, el dolor era tan intenso que sentí que mi mundo se desmoronaba. Lo peor de todo fue que, después de cada golpe, él se sentía culpable y trataba de consolarme. Lo siento, no debía hacerlo, decía, como si un simple perdón pudiera borrar el daño. Mi madre, al regresar, siempre encontraba una razón para justificarlo. Él te quiere. Solo está confundido, repetía, y yo me sentía más sola que nunca. A medida que fui creciendo, comenzó a cambiar la naturaleza del abuso. Los golpes se convirtieron en insultos y la violencia física se transformó en una manipulación emocional devastadora. Me decía que era un fracaso, que nunca lograría nada en la vida. Sus palabras se convirtieron en dagas que se clavaban en mi corazón y la voz de mi madre, siempre en su defensa, solo intensificaba mi dolor. No le hagas caso, es solo un hombre frustrado, decía, como si sus palabras pudieran curar mis heridas. Intenté hablar con mi madre, expresarle mi sufrimiento, pero las palabras nunca parecían salir de mi boca. Cada vez que lo intentaba, ella encontraba una manera de cambiar el tema o minimizar lo que sentía. No seas dramática, decía. Los niños a veces exageran. Esa falta de validación me hizo sentir como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida, donde cada grito de ayuda se ahogaba en el silencio.
con el tiempo, la situación se volvió insostenible. Mi adolescencia fue un periodo de rebeldía y dolor. Empecé a salir con amigos y a buscar consuelo en lugares y personas que no eran mi familia. Me alejé de casa lo más que pude, pero cada vez que regresaba, el ciclo de abuso comenzaba de nuevo. Sentía que estaba atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento y la soledad se convirtió en mi única compañera. Finalmente, un día, decidí que ya no podía soportarlo más. Después de una discusión particularmente violenta, donde mi padrastro me gritó que era una carga, sentí que algo dentro de mí se rompía. Mi madre estaba en la otra habitación y aunque sabía que ella podría haber intervenido, no lo hizo. En ese momento, comprendí que debía salir de allí, que tenía que buscar la libertad por mí misma. Hice una llamada a una amiga, una luz en mi oscuridad. Le conté todo, y aunque le costó creerme al principio, su apoyo fue incondicional. Con su ayuda, empecé a planear mi escape. Reuní algunas pertenencias, y una noche, con el corazón latiendo con fuerza, salí de casa, dejando atrás el miedo y el dolor. La vida después del abuso no fue fácil, pero cada día era una victoria. Aprendí a reconstruir mi identidad y a sanar las heridas que llevaba dentro. La terapia se convirtió en una herramienta esencial para entender lo que había vivido y para perdonarme a mí misma por no haber hablado antes. Años después, puedo mirar hacia atrás y ver la niña que fui, y aunque el dolor sigue presente, también hay un profundo sentido de resiliencia y fortaleza en mí. Mi historia no es solo un relato de sufrimiento, es un testimonio de la capacidad humana para superar el dolor. He aprendido que el amor propio y la valentía son más poderosos que cualquier abuso. Hoy, soy una mujer que se niega a ser definida por su pasado, una mujer que ha encontrado su voz y que, a pesar de todo, elige la esperanza. Fin.